Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Les habla el ingeniero Alejandro de Solar Center. Sean todos bienvenidos a este webinar. Vamos a platicar el día de hoy sobre los calentadores solares, sistemas de gravedad y alta presión, principalmente enfocado a los sistemas residenciales. Sean todos bienvenidos, muchas gracias. También me pueden confirmar, por favor, si están escuchando el audio. Excelente, muchísimas gracias. Bien, el tema de hoy está enfocado principalmente para las personas que se están iniciando también en la instalación de calentadores solares, instalación y el conocimiento de los, de los sistemas. Vamos a ver algunos principios básicos y también para algunas personas pues que ya han instalado pero tengan algunas dudas. Vamos a estar resolviendo las preguntas. Les pido también de favor que las preguntas las dejemos al final de cada tipo de sistema. Vamos a empezar con los sistemas a gravedad. Enseguida de eso contestamos las preguntas. Después pasamos a los sistemas de alta presión y enseguida contestamos las preguntas. Sí, para fluir rápidamente. Bueno, vamos a iniciar con los conceptos básicos. Los calentadores solares se basan principalmente en la energía solar térmica. Ustedes saben que existe energía solar fotovoltaica y en este rubro tenemos energía solar térmica. Consiste en el aprovechamiento de la energía del sol para producir calor que puede aprovecharse para la producción de agua caliente, destinada principalmente al consumo de agua doméstico. Este es el principio de los calentadores. A diferencia de los paneles solares, los calentadores son más eficientes. La eficiencia de los tubos, como son de un material distinto, pues es muy distinto y es muy eficiente a comparación de los paneles. Los paneles necesitan la luz para generar energía y en este caso los tubos al vacío necesitan el calor que emite el sol para generar la energía. Ok, voy a bajar un poquito la ganancia del micrófono para que no se escuchen los pupiteos. Bien. Bueno, este sería el principio básico de los calentadores solares, de su funcionamiento. Una de las principales tecnologías para el aprovechamiento de la energía solar son los tubos al vacío, como ya les comentaba. Es la principal tecnología que utilizamos para calentar el agua. Obviamente existen otras tecnologías, como lo son los calores de cama plana o los que son de polímeros, como los calentadores de alberca, entre otro tipo de tecnologías. Esta tecnología es la más comercial, es de las más baratas también y hasta el momento pues ha funcionado excelente. Los tubos al vacío normalmente se componen de tres capas, que es el cristal, después la parte de borosilicato y el cristal interno. Lo vamos a ver a detalle más adelante. Ya entrando en el tema de los sistemas a gravedad. Un sistema de calentador solar a gravedad funciona por medio del efecto termosifón. El efecto termosifón consiste en que el agua se crea un ciclo dentro del calentador. El agua que se encuentra en el termotanque baja a los tubos inmediatamente en que se empieza a llenar y conforme pasa el día, pues los tubos van calentando el agua. Entonces el agua caliente por convección y por efecto termosifón empieza a subir. Entonces en el termotanque la mayor parte del día, la mayor parte del tiempo tener agua caliente. Lo voy a poner en color rojo para que sea más gráfico. Siempre vamos a tener agua caliente en la parte de arriba y conforme vamos utilizando el agua, en la parte de abajo normalmente tenemos el agua fría. Conforme vamos utilizando el agua caliente, se va vaciando el tanque y se va llenando de nuestra toma de agua. Entonces pasa a los tubos, empieza a calentarse y regresa. Ese es el efecto termosifón. Y ustedes lo pueden comprobar, por ejemplo, cuando vacían agua caliente a un recipiente, a una cubeta y después le vacían agua fría, si meten la mano, en la parte de arriba se siente más caliente que en la parte de abajo. Es exactamente el mismo efecto.
Tenemos la instalación típica de un sistema de calentador solar a gravedad. Es necesario tener un tinaco, siempre es necesario contar con un tinaco para un sistema a gravedad. El tinaco debe tener una altura de mínimo 1 metro y máximo 2.5 metros. ¿Para qué? Para obtener la presión necesaria para que el calentador pueda funcionar y pueda llegar el agua a nuestras regaderas o hacia la aplicación que sea necesaria. En este caso, podemos ver aquí que el tinaco pues más o menos está como a la altura de 1 metro en este dibujo. Pasa a la entrada de agua fría del calentador, que siempre se encuentra en la parte izquierda, viéndolo de frente. En la parte izquierda, en la parte de abajo, aquí el gráfico lo pusieron muy al centro, pero se encuentra el niple de la entrada de agua fría, se encuentra aquí en la parte de abajo de uno de los costados. Y la salida de agua caliente se encuentra del lado derecho en la parte de arriba. Entonces, como les comentaba, el agua fría entra, comienzan a llenarse los tubos, comienza a llenarse el tanque y conforme pasa el día se empieza a calentar. Yo les sugiero cuando instalen un calentador que lo dejen cerrado. Siempre aquí se recomienda una llave de paso. Aquí en el dibujo no la pusieron, pero aquí recomendamos poner una llave de paso. Cuando instalen un calentador hay que cerrar esta llave por lo menos un día para que todo el agua se caliente, porque muchas veces pasa que a lo mejor lo instalamos, no sé, a mediodía o ya como a 3, 4 de la tarde, terminamos de instalarlo y ese mismo día el cliente en la noche quiere utilizar el agua. Quizás sí va a haber agua caliente, pero no toda la del tanque. Entonces, si como a las 7, 8 más o menos de la noche se utiliza el agua caliente, el agua fría que entre ya no se va a calentar durante la noche. Y al día siguiente, si alguien se baña por la mañana, pues el agua que sale del calentador va a estar tibia o va a estar fría. Entonces siempre se recomienda cerrarlo por lo menos 24 horas o todo un día de sol para que el calentador tenga totalmente el agua caliente. Y así tome su ciclo. Una vez que se hace esto, hay que también revisar los hábitos de uso de los clientes, del cliente final, porque si muchos se bañan en la mañana y muchos en la noche, los de la mañana van a tener un poco de problemas con el agua. Entonces es importante, es necesario también indagar sobre los hábitos de uso de los clientes, también cuánta agua utilizan para poder dimensionarles un calentador. Ha sucedido que algunos integradores venden el calentador y después el cliente lo empieza a utilizar más de lo que le había comentado al principio y pues después empieza a haber un poco de problemas. ¿Sí? Entonces es necesario siempre indagar estos dos puntos, los hábitos de uso del agua caliente y los hábitos de baño. ¿Sí? Entonces, este sería el principio básico. Como ustedes pueden ver, se recomienda siempre que lo interconectemos con el boiler. ¿Por qué? Porque si en algún momento del año tenemos varios días nublados, el que conserva el agua caliente, pero si nos la terminamos y sigue nublado, no va a calentar de la misma manera. Entonces ahí en ese caso, cerraríamos el agua caliente, la llave de paso de acá, muchas personas la ponen aquí, o muchas personas la ponen arriba. Cerraríamos esta llave, abriríamos esta, y la alimentación que viene del tinaco, pues ya podemos utilizar aquí nuestro boiler, y pasaría nuestra agua caliente hacia acá. Es importante que siempre conserven el boiler, porque recuerden que los calentadores solares no son un sistema de reemplazo, son un sistema de ahorro. Entonces siempre tenemos que tener este respaldo para cualquier situación. Que muchas veces pasa que el cliente a lo mejor quiere quitar el boiler y quedarse solamente con el calentador solar directo, pero en algún momento del año sí o sí se le van a presentar este tipo de problemas. Entonces siempre recomienden dejar el boiler. Existen otros tipos de conexiones, las vamos a ver más adelante, de sistemas de precalentamiento, donde el agua, en vez de entrar aquí a la canalización de agua caliente, entra a la canalización de agua fría y esto pasa cuando el cliente quiere siempre agua caliente o, o un sistema de apoyo para calentar el agua un poco más. Ok, vamos a continuar con las características de los tanques. Los calentadores que tenemos nosotros de línea
tenemos los calentadores de acero inoxidable en sistemas de gravedad. Anteriormente teníamos acero al carbón, pero se optó por utilizar solamente acero inoxidable. Tenemos el material del tanque interno o termotanque, es acero inoxidable. El grado de acero es grado 2B, alimenticio. Este tipo de acero es el que utilizan en los procesos de fabricación de alimentos o de líquidos o leche o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque pues, es agua que está en contacto con el cuerpo, entonces es importante tener un metal que no sea, no suelte óxido, no suelte algún tipo de residuo que pueda dañar o que pueda hacer daño al cuerpo. El calibre de la lámina del tanque interno es .5 milímetros. Este es el grosor del tanque. Viene soldado en una sola pieza. Esto es importante porque muchas veces, o algunas otras marcas, los tanques hacen un tipo empalme. Voy a tratar de dibujarlo aquí. Imagínense que este es el perfil del tanque. Y aquí se encima. Y aquí sueldan, entonces este empalme con el paso del tiempo tiende a dañarse. Los calentadores que nosotros tenemos de línea vienen soldados a láser así, en una sola pieza. Ahí tienen la costura, entonces esto es bueno porque nos da una mayor durabilidad en el tanque interno. ¿Sí? Bien, entonces tenemos el material del tanque externo, solamente es acero inoxidable, no es grado alimenticio. El calibre de la lámina del tanque externo es .4 milímetros. Y dentro del tanque interno y el tanque externo tenemos un aislante, que es el que se encarga de mantener el agua caliente durante la noche y está compuesto de poliuretano. El poliuretano es un material que mantiene el agua caliente. Si ustedes saben, la regadera en la mañana, en la madrugada, el agua puede estar saliendo hasta 60 grados. Yo he medido en la madrugada, bueno, como a las 6 más o menos de la mañana, y el agua está casi hasta 70 grados. ¿Sí? Entonces, realmente no se puede soportar esa temperatura, siempre se abre más la llave de agua fría. Y el grosor del aislante es de 55 milímetros o 5.5 centímetros del termotanque. La estructura también es acero inoxidable, no tiene ningún grado alimenticio. Ok, el material de los tubos. El principal material es cristal de borosilicato. Es la parte azul que vemos y como les comentaba, consta de 3 capas. El vidrio exterior, cristal de borosilicato que es lo azul y el cristal ya interior. Estas son las 3 capas, por eso se le conoce como tubo tricapa. En México muchas personas tienen la creencia de cómo se ve. Si nosotros vemos el tubo por dentro, algunos se ven plateados, algunos se ven color cobrizo. Nosotros preguntamos directamente a la fábrica sobre la razón de este color. Realmente nos comentaron que el color no influye en la eficiencia del tubo. Yo he medido temperatura, he hecho las pruebas personalmente con tubos que vienen en color cobre y con tubos que vienen en color plata. Exactamente los dos obtuve las mismas temperaturas. Realmente el color no influye, lo que calienta o lo que hace que sea eficiente el tubo es el borosilicato. Entonces, para tener en claro esta parte, porque he escuchado a muchas personas tener esa duda. Bien, entonces tenemos la longitud de 1,80, es una longitud estándar, el diámetro de 58 milímetros y un coeficiente de absorción del 95%. Esta podría ser lo podemos llamar como su eficiencia. Tenemos una emisividad térmica del 6%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo toco el tubo a pleno sol, realmente de su temperatura total solamente yo voy a percibir el 6%. Si ustedes tocan un tubo a pleno sol, no lo van a percibir caliente. Pueden tener la mano ahí. Lo que sí se siente un poquito más caliente es el tanque, pero como es metal y le da el sol, pues se calienta. Es por eso. Y tenemos una resistencia al granizo de hasta 25 milímetros. Sí pasa que muchas veces en las instalaciones pues
tenemos vecinos o hay niños jugando o muchas veces algún accidente, sí se llegan a quebrar los tubos. Todos los tubos de tanto de presión como de gravedad se ven como accesorio y son reemplazables. Obviamente es cristal y pues sí es un poco delicado, pero tienen la resistencia de hasta 25 milímetros en granizo. Muy bien. Y ya en los modelos disponibles tenemos más o menos 7, 8 modelos. Tenemos los de 8 tubos, 10 tubos, 12, 15, 20, 24 y 30 tubos. Tenemos aquí la capacidad de litros total. Esta es la capacidad del tanque de almacenamiento y estos son los litros que tenemos disponibles de agua caliente. Entonces, ya dependiendo del uso de los clientes, de sus hábitos de uso, es el calentador que vamos a utilizar. Por ejemplo, si son 2 personas, normalmente se consideran 40 litros de agua caliente por persona para un baño normal de 5 o 8 minutos. Son 40 litros de agua caliente por persona. Entonces el tanque de 8 tubos, que son 89 litros, pues nos podría servir para 2 personas. El de 10 tubos, que son 130 litros, pueden ser 3 personas. El de 12 puede ser de 3 a 4. El de 15 ya puede ser de 5 personas. El de 20, que son 230, que ya podrían ser 6 personas más o menos, 5 o 6 personas. Obviamente depende mucho con los hábitos de uso, como les comentaba. Sí, es importante también comentarle esto a los clientes porque muchas veces hay clientes que se tardan mucho bañándose, tardan hasta 20, 30 minutos, entonces pues ahí se va una gran cantidad de agua caliente. Sí, entonces es importante que consideren esos aspectos. Ok, voy a alejarme un poquito el micrófono. Creo que ahí se escuchará diferente. Ok, tenemos algunas recomendaciones en las instalaciones de calentadores solares a gravedad. Una de las principales es la lubricación de tubos con jabón líquido. ¿Por qué? Porque los tanques de gravedad en las entradas de los tubos tienen unos empaques de plástico o unos empaques de goma. Entonces, al momento de meter un tubo sin lubricación, sin que tenga jabón, es muy difícil que entre. Entonces hay que lubricarlo un poquito con jabón líquido y introducir el tubo girándolo. ¿Sí? Porque si tratamos de meterlo empujando y sin lubricación, el empaque que se encuentra aquí en esta parte puede salirse y se puede ir adentro del tanque. O puede moverse y cuando el tanque esté lleno, por ahí vamos a percibir ciertas fugas. Entonces es importante que lubriquen los tubos y los introduzcan girándolos. También otra recomendación que nosotros hacemos es que mientras estén armando la estructura del tanque y mientras estén montando el tanque, los tubos los mantengan en la sombra, en su caja. ¿Por qué? Porque con 10 minutos que les dé el sol a los tubos, estos comienzan ya a generar calor. Entonces, cuando pongamos los tubos calientes y llenemos el tanque, los tubos por choque térmico van a tronar, se van a quebrar. Entonces hay que mantenerlos siempre en la sombra. Si no se puede, lo que yo les recomiendo es que empiecen a llenar el tanque sin los tubos, no importa que haya escurrimiento por los agujeros, por los orificios, y hay que meter los tubos, llenarlos poco a poco, mientras va escurriendo el agua por aquí, llenarlos poco a poco para que se enfríen muy lentamente y ya después meterlo completamente, si no tienen manera de mantenerlos en la sombra. Sí, esa sería una recomendación. Ok, otra recomendación, como les comentaba, es muy común que al momento de meter los tubos, los empaques se muevan. Estos son los empaques. Entonces, si ya acabamos de instalar el calentador y vemos que tenemos algunas fugas, pues hay que revisar los empaques. Es muy común que esto suceda porque el empaque pues tiende a moverse y en ocasiones, como el empaque está
muy cerca del poliuretano, al momento de meter el tubo, el poliuretano tiende a soltar pequeños residuos. Entonces se quedan esos pequeños residuos en el empaque y por ahí también hay filtraciones. Entonces es importante que eh, revisen bien los empaques. El 99% de las fugas al terminar una instalación es cuestión de empaques. Yo esto se los puedo asegurar porque lo hemos visto pues, en mucho tiempo y en muchos casos. Ok, otra recomendación es la ubicación del jarro de aire. El jarro de aire es el respiradero del tanque. Este nos sirve para que no se cree una olla de presión. Entonces el jarro de aire tiene que estar a la misma altura del jarro de aire del tinaco. ¿Por qué? Porque se crea un nivel. Si por ejemplo lo dejáramos nuestro jarro de aire a esta altura, siempre estaría tirando agua. Se llena el tanque y estaría tirando agua por ahí. Entonces siempre tiene que estar un poquito más arriba que el jarro de aire del tinaco. Y el jarro de aire hay que instalarlo en la salida de agua caliente con una conexión tipo T. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, y esto sucede en cualquier marca de calentador, si lo instalamos en la parte de arriba, el jarro de aire por el viento tiende a moverse. Entonces, como este nipple es vertical y llega hasta el tanque interno, por el viento el jarro se está moviendo y en ocasiones, no siempre sucede, pero en ocasiones tiende a fisurar el nipple en la parte interna y por aquí empezamos a percibir fugas. ¿Sí? Entonces hay que instalarlo en la salida de agua caliente porque aquí tenemos un mayor soporte al estar de manera horizontal y al tener un soporte cuando llegue al piso. Cuando llegue al piso, aquí tenemos un codo y tenemos ya un mayor soporte para el jarro de aire. ¿Sí? Entonces, lo que se hace en los calentadores que tienen el nipple aquí, pues se pone solamente un tapón macho de 3/4 y el jarro de aire lo ponemos en la salida de agua caliente con una conexión T antes de cualquier llave de paso. ¿Sí? La llave de paso no hay que ponerla aquí, hay que ponerla siempre después del jarro de aire, porque de hecho sí pasó en alguna ocasión que un cliente puso exactamente en la salida la llave de paso y después el jarro de aire. Entonces, algún niño o alguna persona cerró esta llave y pues el tanque no tuvo ningún tipo de respiración y se dañó. Entonces es importante poner la llave de paso siempre después del jarro de aire. La altura del tinaco, de 1 metro a 2.5 metros, ya lo había comentado, y la válvula check. La válvula check nos sirve para que el agua tenga un solo sentido, entonces la pueden poner aquí en la entrada del el agua fría, y también en algunas ocasiones se recomienda poner una válvula check en la salida de agua caliente. Sí, para que el agua siempre tenga un solo sentido y no tienda a regresarse cuando, este, si por ejemplo el agua caliente siempre tiende a subir, entonces si el tinaco se queda vacío o si hay alguna canalización hacia otra parte de la casa, en esta parte, el agua caliente va a correr por esa tubería. Entonces con la válvula check evitamos eso. Ok, bueno, si tienen alguna pregunta, adelante. Por aquí ya estoy viendo algunas. Estos serían los puntos más importantes en la instalación de un calentador de sistema a gravedad. Voy a subir un poquito el chat para leer las preguntas. Ok, pregunta Miguel Cantú, ¿para cuántas personas es cada capacidad? Bueno, ya lo comentamos, Miguel, son 40 litros lo que se considera para cada persona. Obviamente esto varía dependiendo los hábitos de tu cliente. Si es una persona que tarda mucho tiempo, pues considera sobredimensionar un poquito el tanque. Pregunta José Torres, ¿qué diferencia hay entre con los de espejo o vidrio? No entiendo, José, los de espejo, ¿te refieres al color plata que tienen los tubos por dentro? Bueno, la diferencia realmente es solamente el color. Sigue siendo tubo tricapa, si te lo topas con color plata, con color cobre, es tubo tricapa y tienen su recubrimiento de borosilicato, que es lo que hace que el tubo aumente su temperatura.
Pregunta Carlos, ¿se puede colocar una válvula que libere presión en lugar del jarro de aire, donde el jarro está muy alto? Carlos, no se recomienda utilizar una válvula liberadora de presión porque las válvulas liberadoras de presión normalmente abren cuando se obtiene cierta presión. Estos tanques, y qué bueno que tocaste este tema, los tanques a gravedad tienen una máxima presión de 0.5 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, este, cualquier presión extra, pues sí podría dañarnos el tanque. Entonces, siempre, 100%, y es también cuestión de garantía, hay que instalar un jarro de aire. Si es muy alto, lo máximo que podrías tener tú la altura de tu tinaco son 2.5 metros. Si es más alto el tinaco, ahí ya tendrías que instalar un sistema a alta presión. Y en el de alta presión sí se utiliza una válvula liberadora. Pero en los sistemas a gravedad siempre debes tener tu jarro de aire. Pregunta Marta Elena, ¿cambia mucho el calentador para piscinas? Marta, para albercas o piscinas no se utilizan calentadores en sí. ¿Por qué? Porque el agua de las albercas pues tiene cloro, el cloro tiende a dañar los metales, entonces se utilizan colectores solares. Los colectores solares son de un polímero de plástico, entonces es un sistema de recirculación solamente, no tienes tanque de almacenamiento. ¿Sí? Entonces, si un calentador se instala para una alberca, puede dañar el tanque interno por el cloro. Pregunta Juan Gutenberg, ¿por qué el aislamiento es en poliuretano y no lana de fibra de vidrio? Ok, bueno, no había escuchado, Juan, te soy sincero, lo de fibra de vidrio, pero en todas las marcas de calentadores que yo conozco se utiliza poliuretano. eh, es lo que mantiene el agua caliente dentro del tanque. Pregunta Alvar Fernández, ¿qué modificaciones serían necesarias para instalar, para calentar el agua de una alberca? Esos son sistemas distintos, Alvar, son sistemas de recirculación y son colectores solares, colectores para alberca. No llevan tanque de almacenamiento. Entonces, ese es otro tema que yo creo que lo tocaríamos más adelante, en algún otro webinar. Pregunta Fernando, ¿cuál de estos materiales es más eficiente para la absorción de calor? ¿De cuáles materiales te refieres, Fernando? El cristal de borosilicato es el de los tubos y es lo que absorbe el calor para calentar el agua. Ok, tenemos más preguntas. Miguel Ángel pregunta, ¿de dónde a dónde se mide la altura del tinaco? Ok, esa es una muy buena pregunta. Y voy a poner la instalación típica. Lo medimos a nivel de piso, Fernando. ¿Sí? A nivel de piso, aquí tienes 1 metro y puedes subirlo hasta 2.5 metros. Yo te recomendaría, para que tengas un poco más de buena presión, que tu tinaco siempre quede por encima del tanque. Así que más o menos es como 1,20 m, 1,30 m. Esto para que tengas buena presión. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de los empaques antes de que presenten fugas? Esto depende, Juan, de la calidad del agua del lugar. Normalmente, y lo vamos a ver más adelante, el mantenimiento que se les realiza a los calentadores incluye el cambio de empaques. El mantenimiento se debe realizar cada 6 meses después del día de instalación y los empaques pueden durar, como te comento, depende de la calidad del agua, pueden durar 1 año o 2. Si el agua tiene mucho mineral o mucho sarro, los empaques tienden a secarse o a hacerse muy duros. Entonces, con esto, cuando se hacen duros, se parten y empieza a haber fugas. Entonces, siempre que se haga un mantenimiento, te recomiendo que revises los empaques para corroborar que estén en buen estado y si no, pues se reemplacen. Israel, ¿hay alguna diferencia
del calentador de tubos con respecto a los de cama plana. No conozco al 100% los de cama plana, Israel, pero sí te puedo asegurar que los de tubos calientan un poco más, ¿sí? Son más eficientes. Los de cama plana también son un poquito más caros, me parece. Sí, pero en tubos tenemos más eficiencia. Obviamente cualquier tipo de tecnología es buena, pero pues siempre hay un poquito pros y contras, ¿no? En cada una de las dos. Juan Pablo, buenas tardes. Para tinacos más bajos que están a 40-50 centímetros, ¿hay calentadores de estructura corta o debemos subir el tinaco hasta 1 metro? Sí existen, Juan Pablo. Nosotros no los manejamos los calentadores que son más bajitos. En este caso, pues sí te recomendaría subir el tinaco para que tengas buena presión. Si no, pues en el mercado existen calentadores. Te comento, nosotros no los tenemos, pero ahí lo ideal sería elevar el tinaco un poco. Marta, sí vendemos colectores de alberca. Al final voy a dejar los números de teléfono para que tengan más información. Israel, la inclinación de los tubos es fija. Estos ya están sujetos a la Ciudad de México, por ejemplo. Sí, Israel, todos los tubos de los calentadores vienen a una inclinación de 20 grados. 20 grados es una inclinación promedio en todo México para que tú tengas el mayor aprovechamiento del sol. Jorge Martínez, ¿qué distancia de separación máxima horizontal del tinaco al tanque? Ok, te refieres a la distancia que tenemos aquí, ¿verdad? Ok, no hay una distancia mínima ni una distancia máxima. Obviamente, mientras más lejos el calentador, pues necesitas un poco más presión para que llegue para que llegue del tinaco al calentador. Normalmente, pues las azoteas, hay azoteas que miden 5 por 5, 4, entonces en ese rango estamos en buen rango de presión. Ok, si tienen más preguntas, adelante. Enseguida pasaremos a los sistemas de alta presión. Pregunta Israel, ¿podemos conectar el calentador a dos boilers? Sí se puede, sí se puede hacer, Israel. Yo te sugeriría ahí, por ejemplo, me imagino otro boiler hacia acá. Entonces sí se puede. Obviamente tu capacidad del calentador quizá debería ser un poquito más para calentar los dos, pero normalmente en instalación típica pues es solamente con uno. Jorge Alberto, ¿asesorías en proyectos para albercas? Eh, claro que sí, Jorge. Voy a tratar de organizar un webinar para proyectos de alberca. Cuando tengan toda la información se los haremos saber. Mientras tanto, lo que voy a hacer es que cuando les envíe toda la información, les voy a enviar la presentación que están viendo. Les voy a adjuntar por ahí algo de información sobre las albercas. Álvaro, ¿algún promedio de retorno de inversión? Sí, normalmente el retorno de inversión de los calentadores en estos años, pues yo creo que está como a 1 o 2 años, dependiendo el gas que se utilice. Por ejemplo, un cilindro de gas cuesta alrededor de 500 pesos. Este, te dura, no sé, quizá algunos 6 meses, 3 meses, dependiendo de lo que utilices. Supongamos que gastas alrededor de, no sé, 2,000 pesos, me imagino, al año de gas. Entonces, sí, más o menos como 2 o 3 años sería el retorno de inversión. Ok, sí, sobre el mantenimiento, Marta, lo mencionaremos más adelante, más a detalle, para que les quede claro a todos. Bien, bueno, si tienen alguna otra pregunta, adelante. Voy a continuar con la presentación y las leo al final de esta parte. Bien, en los sistemas de alta presión, ¿cuál es la diferencia a comparación de los sistemas a gravedad?
En los sistemas de alta presión funcionan cuando en la casa o en el lugar de instalación tenemos un hidroneumático o algún tipo de bomba. Estos calentadores pueden soportar altas presiones de funcionamiento y el agua nunca entra a los tubos. Ahorita les voy a explicar cómo se calienta. Entonces, tenemos un hidroneumático, el cual alimenta el tanque, se calienta el agua y tenemos nuestra salida a presión. También, si tenemos un tinaco con una altura arriba de 2.5 metros, también se recomienda utilizar un calentador de alta presión. ¿Por qué? Porque el tinaco más alto está ejerciendo más presión, la cual con un calentador de gravedad, pues ahí es necesario poner un jarro de aire bastante alto. Entonces no se recomienda. Bien, los calentadores de alta presión tienen sus entradas, la entrada de agua fría en la parte de abajo y la salida de agua caliente también en la parte de abajo. Aquí podemos ver una instalación típica. Tenemos nuestro presurizador, alimenta la regadera, alimenta el calentador, y el calentador alimenta la regadera o pasaría al boiler como en el ejemplo anterior. Bien, ¿cómo calienta el agua o cómo es el funcionamiento de los calentadores de alta presión? Estos calentadores, los tanques vienen totalmente sellados, a excepción de la entrada, la salida y la válvula de alivio, pero en los orificios donde entran los tubos solamente tienen un capuchón hacia adentro, el cual ahí entra los tubos, que los tubos son exactamente igual a los de gravedad, a excepción de que por dentro se les introduce una varilla de cobre. Esta varilla se calienta por conducción. El tubo calienta la varilla entra en el tanque, siempre está ahí y empieza a calentar el agua por conducción. Podemos lograr las mismas temperaturas, quizá hay alguna diferencia de 1 o 2 grados, pero también son muy eficientes. ¿Sí? En las siguientes diapositivas van a ver una fotografía. En características del termotanque, de igual manera que los de gravedad, tenemos el tanque interno de acero inoxidable, grado alimenticio, con un calibre de 1.2 milímetros. ¿Por qué? Porque manejamos una presión más alta y necesitamos que el tanque pues, soporte esta presión. El tanque externo, acero inoxidable, al igual que la estructura. El calibre externo, 0.5 milímetros, aislante, poliuretano, de igual manera, del mismo grosor, 55 milímetros. Y estos calentadores soportan presiones de hasta 6 kilos por centímetro cuadrado, lo que es más o menos como 85 psi de presión. Normalmente los hidroneumáticos residenciales están alrededor de los 3 kilos por centímetro cuadrado. Eh, Sin ningún problema pueden funcionar. ¿Qué pasa si superamos esta capacidad de presión? Bueno, pues para eso es la válvula de alivio, la cual cuando se supera esta presión abre automáticamente y expulsa la presión. Entonces, esa es la función de... Aquí podemos ver cómo son los tubos de los sistemas de alta presión. El tubo de cristal es exactamente igual, la única diferencia es que tienen un soporte de aluminio por dentro y se le llama pipeta y varilla de cobre. ¿Sí? Esta entra en el tanque y por conducción calienta el agua. ¿Qué pasa o qué sucede si se rompe un tubo de estos? Ustedes pueden comprar el tubo de gravedad y solamente introducir lo que es la varilla y el soporte adentro del tubo. Se le llama tipo heat pipe. Las medidas son exactamente las mismas, coeficiente de absorción del 95%, emisividad del 6% y resistencia al granizo de hasta 25%, 25 milímetros. En catálogo, en línea, tenemos solamente 4 modelos, 10 tubos, 18 tubos, 24 y 30 tubos. Aquí podemos ver las capacidades en litros.
Bien. Recomendación de instalación. 100% utilizar la válvula de alivio. Si no se utiliza, el tanque puede llegar a dañarse. La válvula de alivio se entrega con el calentador aquí en Solar Center. Y la máxima presión de operación, 6 kilos por centímetro cuadrado, lo que son 80 psi. Sí, esta es la válvula de alivio, se conecta en esta parte y abre cuando superamos esta presión. Recomendación al momento de instalar, en este caso no hay ningún problema si los tubos están al sol. ¿Por qué? Porque en los tubos nunca entra el agua, solamente se mantiene dentro del tanque. Lo que sí se recomienda es que si en alguna casa o en algún lugar no pudieron llenar el tanque, no le pongan los tubos. ¿Por qué? Porque si dejamos el tanque vacío con los tubos puestos, durante el día los tubos van a calentar el aire que se encuentra dentro del y se va a generar calor. Entonces, al momento de que el agua fría entre al tanque, por choque térmico se puede deformar. Entonces, si en el lugar no pudieron llenar el tanque o es una casa nueva que todavía no tiene agua, hay que dejar los tubos guardados y cuando tenga el servicio de agua, llegar, conectarlos y llenar el tanque. Sí, pero nunca dejen el tanque vacío sin agua. Tanque vacío con los tubos puestos, perdón. Muy bien. Otra recomendación, estos tanques de fábrica traen aquí una cajita donde viene un tornillo, un tapón que sí puede servir de desagüe. De hecho, aquí se ve más gráficamente. Si nosotros quitamos esta cajita, ahí encontramos un tapón macho de 3/4, el cual de fábrica es de plástico. Nosotros recomendamos que al momento de instalar reemplacen ese tapón de plástico por uno de cobre o por uno de acero. ¿Por qué? Porque como es de plástico, con la temperatura, con el tiempo tiende a degradarse, entonces por aquí comienza a haber fugas. Sí, es importante que al momento de que instalen un calentador, reemplacen ese tapón. Ok. Bien, configuración de las conexiones. Esta sería la típica, donde llega el agua caliente y pasa directamente a nuestra regadera si esta llave está cerrada. Y cuando está un poco no, pues lo que podemos hacer es cerrar esta llave, abrir esta llave y el agua pues pasaría al boiler y pasaría a nuestra regadera. Esa es la configuración más usual. Después tenemos la configuración de precalentamiento. ¿Qué sucede aquí? Tenemos el agua caliente del calentador, se conecta al agua fría del boiler. Entonces llega aquí, si hay buen sol, pasa directamente. Si es un día totalmente nublado o no hay nada de sol o está lloviendo, se cierra la llave de a medias y el agua que llega se calienta y pasa a nuestra regadera. ¿Sí? Entonces, esas dos serían las configuraciones típicas. Bien, servicios de mantenimiento. Esto aplica para los dos calentadores. A los dos es necesario realizarles mantenimiento, los dos tipos de calentadores. Primer servicio o el primer paso, el cambio de la barra de magnesio. La barra de magnesio es una barrita que entra por debajo del tanque de material magnesio o también se le conoce como ánodo de sacrificio. Es una barrita que queda por dentro, la cual atrae o absorbe los metales pesados que pueda contener el agua. ¿Para qué? Para que no se adhieran al tanque y no lo empiecen a dañar con el tiempo. Esta barra hay que cambiarla cada 6 meses y en zona de costa cada 4 meses. Entonces hay que revisar la barra de magnesio, el drenado del tanque, hay que vaciar el tanque por si hay algún tipo de acumulado. Suele pasar en algunos lugares que se acumula mucho sarro
Entonces hay que drenar el tanque. Revisar y en caso necesario cambiar los empaques. Bueno, lo que ya les comentaba. Limpieza externa del tanque, limpieza de los tubos, eliminar el sarro de los tubos. Estos en calentadores de gravedad. Como en los tubos sí entra el agua, muchas veces al final del tubo tiende a acumularse sarro. Me ha tocado ver instalaciones donde quitan el tubo, lo voltean y sale otro tubo totalmente hecho de sarro. Sí, entonces hay que también tener en cuenta eso. Hay escobetillas para limpiar los tubos hacia el fondo. Son muy parecidas a con los que limpian los biberones. Entonces les recomiendo que consigan una para que puedan limpiar los tubos. Limpieza externa de los tubos también. Esto lo puede hacer el cliente cada mes o cada 2 meses, solamente para que no se le acumule mucho polvo a los tubos. Realmente no reduce su eficiencia considerablemente, pero pues es necesario para optimizarlo que esté limpio. Revisar y en caso necesario cambiar el jarro de aire. Esto es importante, revisar el jarro de aire. Nosotros recomendamos que el jarro de aire en los calentadores de gravedad sea de cobre, cobre de media pulgada. ¿Por qué? Porque el cobre pues, va a mantener rígido el jarro, no va a doblarse, a diferencia de utilizar, por ejemplo, Tubo Plus o CPVC, tiende a doblarse por la temperatura. Entonces llega un momento en que obstruye totalmente la respiración y puede haber problemas. Entonces es recomendable que lo instalen eh, con tubería de cobre de media es liviana y es totalmente rígida. Entonces hay que revisarlo, que no tenga obstrucciones. En alguna ocasión sucedió que a un cliente se le tronó un tanque, entonces cuando se hicieron las revisiones no encontrábamos la falla, no se encontraba dónde pudo haber estado la falla. Entonces al momento de quitar el jarro se dieron cuenta de que estaba lleno de piedras, tierra, todo tipo de basura. Entonces hay que revisarlo, ¿sí? Porque no sabemos quién puede por ahí hacer travesuras. Ok, lubricación y en caso necesario cambiar la válvula de alivio. Esto es en calentadores de alta presión. Se lubrica, puede ser lubricada con un poco de aceite, no pasa hacia adentro. ¿Para qué? Para que al momento de que se supere la presión, pues puede abrir fácilmente. ¿Sí? Estos son los puntos importantes del mantenimiento. Es importante realizarlo cada 6 meses a partir de la fecha de instalación y cada 4 meses en zona de costa. Aquí tenemos en zonas de costas, pues el clima es un poco menos favorable para los calentadores, entonces hay que tener un poco más de cuidado. La garantía. Contra defectos de fabricación son 5 años de garantía en los dos modelos y es un año en zona de costa, por lo que les comento que ahí es un poco más delicado pues, los calentadores. Entonces son 5 años y es un año de garantía contra defectos de fabricación en zona de costa. Su vida útil realizando los mantenimientos correspondientes puede ser 20, inclusive 25, 30 años la vida útil del calentador. Obviamente realizando sus mantenimientos correspondientes, no exponiéndolos a situaciones muy extremas este, de presión o de temperaturas, me refiero a temperaturas en los metales, por ejemplo en la estructura. Y la garantía también depende un 100% de una correcta instalación y registro de mantenimientos. Tenemos la póliza de garantía, los manuales de instalación y la póliza de mantenimientos para que en algún momento, si es necesario tramitar una garantía, pues hay que contar con estos requisitos. Recomendaciones generales, principalmente pues ser consciente con el uso del agua. Esto es para cliente final, que sean conscientes con la utilización del agua. Porque, pues, y esto pasa muy seguido, yo me incluyo, que de recién que puse el calentador ahí en mi casa, su casa, pues eh, tienes la comodidad, te tardas un poquito más, ya no gastas gas, entonces pues empiezas a gastar más agua, pero hay que conscientes. Utilizar los servicios de agua caliente en el horario más cercano a mediodía. Esto se refiere si van a utilizar agua para la lavadora, para lavar vajillas, entre otros. Se recomienda que estos servicios los hagan lo más cercano posible al mediodía
para que después de hacer esto tenga toda la tarde el calentador y pueda recuperar el agua caliente. Sí, mantener los tubos libres de polvo, limpiándolos con un trapo o una franela húmeda. Y el agua caliente que se utilizó solamente puede recuperarse durante el día, ya que el equipo calentará nuevamente un volumen de agua similar. Lo que les comentaba al principio de la presentación, si se termina en el agua caliente por la tarde o cuando se está ocultando el sol, en la mañana no va a haber agua caliente o va a salir muy tibia. Entonces es importante que el cliente sepa que el agua que gasta lo más cercano a la noche, pues no va a alcanzar a recuperarse, sino hasta el día siguiente cuando haya buen sol. Cada persona utiliza en promedio 40 litros de agua caliente al bañarse y una ducha de tiempo moderado, que son alrededor de 5 8 minutos, quizá 10. Y mezclado con agua fría suman un total de 100 litros. 100 litros son más o menos los que gastamos al bañarnos en una ducha normal. Pues bueno, hasta aquí sería la información. Voy a pasar a leer las siguientes preguntas. Ok. Podemos utilizar en la salida de tubería PVC hidráulico. Israel, nosotros recomendamos que se utilice tubería de Tubo Plus o Polimex, ya que está diseñada principalmente para trabajar con agua caliente. Lo que sí te recomiendo solamente es en el jarro de aire utilizar cobre, ¿sí? Por las cuestiones que ya comenté anteriormente. Pero en todo lo demás puede ser Tubo Plus. Sí se puede utilizar el CPVC, pero o, recomiendo más el Tubo Plus, ¿sí? O tubería de termofusión. Efraín, también estoy interesado en calentamiento de alberca. Sí, ya tengo los correos de todos, les voy a hacer llegar la información. Miguel Cantú, ¿cómo se registran los mantenimientos? Tenemos una póliza de mantenimientos, Miguel, que también les voy a hacer llegar, donde se registra el mantenimiento, el servicio que se realizó, firma de cliente final y firma del instalador o del instalador, en este caso ustedes. Jorge Flores, sí, toda la información se va a enviar. Israel, ¿cómo es la configuración con un calentador de paso? Esta es muy buena pregunta, Israel, porque muchas veces ha pasado que conectan el calentador a un calentador de paso. Entonces, lo que hace el calentador de paso, el boiler de paso, es que cuando hay agua fría, pues se enciende automáticamente. Entonces, aquí yo te recomendaría hacer la configuración. Déjame buscar la imagen. Te recomendaría hacer la configuración de precalentamiento. Que trates de que siempre cuando hay sol, el agua pase directo. Y cuando no haya sol o sea muy nublado, pues sí entra el calentador. No se recomienda dejarlo siempre conectado al calentador, al boiler, porque el agua que se encuentra en la tubería se enfría durante la noche. Entonces, si el boiler detecta que ahí está el agua fría, pues va a encender y ahí todo no se va a ver reflejado. Ok. Pregunta Carlos Martínez, ¿por qué llega el agua caliente con poca o nula presión a mis servicios, regaderas? Eh, Muchas veces, Carlos, pasa que si hay burbujas de agua en la tubería, eso también reduce la presión o la altura del tinaco. Yo te recomiendo que eleves un poco más el tinaco para tener una presión mucho más alta. Influye mucho el trayecto de las tuberías. Si es una casa muy grande, también influye. Juan Gutenberg, el servicio de mantenimiento también se da para el extranjero. Bueno, eso ya depende de ti. Nosotros somos mayoristas, nosotros no instalamos. Entonces, si tú eres instalador, ya dependería de ti si das el mantenimiento fuera del país. Alfredo Díaz, ¿hay alguna forma automatizada de funcionamiento de este sistema? Esto es que no sea manual al estar moviendo llaves. Alfredo, tengo entendido que Bosch, la marca Bosch, maneja un aparato que se conecta a un calentador solar y se conecta a un boiler. Entonces, este aparato decide
cuándo utilizar agua del calentador y cuándo utilizar agua del boiler. No tengo el conocimiento al 100% de precios o cómo funciona, pero sé que existe. Sí, es de la marca Bosch. Bueno, no sé si tengan más preguntas. Si tienen más preguntas, adelante. Un punto importante en los calentadores de alta presión, perdón, en los calentadores de gravedad, es que hay que tratar de que el tanque siempre tenga agua. ¿Por qué? Porque si el tanque se queda sin agua, los tubos siguen teniendo el agua que se queda aquí. Entonces, como siguen generando calor, dentro del tanque vacío, pues empieza a acumular vapor caliente. ¿Sí? Entonces, si el agua fría regresa y el tanque tiene vapor caliente, puede implotarse. La implosión es, eh, si ustedes buscan en YouTube ejemplos de implosión, puede ver cómo el tanque como que se comprime hacia adentro. ¿Sí? Entonces hay que tratar siempre de que tenga agua caliente, perdón, de que esté lleno pues el calentador. Ahorita les voy a enseñar una fotografía de cómo se ve una válvula de alivio totalmente llena de sarro. Solamente la busco aquí en la computadora. Ok. Bueno, en lo que la busco sigo leyendo las demás preguntas. Ok, pregunta Jorge Flores, si se instala un tanque a una distancia más baja que el tinaco está a 18 metros y el tanque se instala a 10 metros, ¿qué ocurre? Pues ahí serían 8 metros de diferencia, Jorge, y ahí ya sería necesario instalar un calentador de alta presión. Sí, si los tinacos son muy altos, si están arriba de 2.5 metros, sí te recomiendo ya utilizar un calentador de alta presión. Carlos, ¿se puede anexar algún dispositivo para que la salida del calentador solar se coloque y pueda enviar el agua caliente con presión? En los calentadores de gravedad no es muy recomendable, Carlos, poner una bomba presurizadora. ¿Por qué? Porque la bomba genera presión, pero también jala presión. Entonces, si en algún momento, por alguna razón, el jarro de aire se obstruye, la presión que está esa bombita puede tomar el tanque. Sí, entonces ahí no es muy recomendado. Jorge, ¿tendrá algún video de cómo se ensamblan los tubos de alta presión? Me parece que sí, Jorge. Si lo encuentro, se los envío. No encontré la foto porque estoy en la laptop, las tengo en la computadora de escritorio, pero de igual manera, cualquier tipo de información se las podemos compartir. Efren, ¿cuál es la compra mínima para poder acceder a ser asesorado por ustedes? Sí, Efren, me parece que el área de ventas te pide 10 equipos para que te den precio de mayoreo. 10 equipos de cualquier tipo de capacidad. Rubén pregunta, ¿qué conexión se recomienda para colocar dos calentadores? Te recomiendo, Rubén, que sea una conexión en paralelo. Sí, que es una muy buena pregunta. Entonces, si vas a conectar dos calentadores, te recomiendo que sea en paralelo. ¿Por qué? Porque si lo haces en serie, prácticamente va a pasar agua caliente de un calentador a otro. Y si lo haces en paralelo, pues la tubería está alimentando a los dos al mismo tiempo y tu salida también es al mismo tiempo. Entonces lo recomendable es conectar en paralelo. Sí, Miguel, yo les voy a hacer llegar los manuales de instalación. Estos manuales vienen los puntos que hemos visto y algunos otros puntos importantes de instalación. Aún así te recomiendo que si en algún momento tienes oportunidad, pues tomes algún curso práctico. Nosotros de momento
No tenemos curso práctico en calentadores, pero sí te recomendaría que antes de instalar con algún cliente tomes un curso pues, para que veas qué es lo que tienes que tomar en cuenta o instales el primer calentador en tu casa. También para, por ejemplo, todos los que se dedican a instalar paneles solares que no han instalado calentadores, sí les recomiendo y es importante que sepan, la energía solar apenas está iniciando con las personas, el cliente final. Nosotros ya la conocemos, sabemos que funciona, pero el público final muchas veces no confía. Entonces, quizá de momento, en primera instancia, no vaya a invertir 100,000, 70,000 pesos, 150,000 pesos en un sistema de paneles. Pero si invierte en un sistema de calentador solar, se va a dar cuenta que es una tecnología que funciona. Si tú le vendes el calentador, cuando decida poner paneles, te va a buscar a ti. Si tú, no le si tú te dedicas a instalar solamente paneles, ten en cuenta que los calentadores es una puerta que vas a dejar ahí abierta para que en un dado momento el cliente se anime por los paneles, ¿sí? Entonces, es una recomendación, un argumento, una recomendación de ventas, pues que lo pueden tener en cuenta. Bueno, pues ya estamos llegando al final de la presentación. Solamente quiero hacerles un pequeño anuncio y una invitación. Vamos a tener un curso el 15 de junio en León, en el City Express. Es viernes 15 de junio del 2018 de 9 a 7. Vamos a ver temas sobre todo enfocado a los sistemas de interconexión de paneles solares, cálculo, dimensionamiento para sistemas residenciales, comerciales, industriales. Vamos a ver el nuevo esquema de las tarifas de CFE, qué tenemos que tener en cuenta en cada una de ellas, los esquemas de contraprestación, net metering, net billing, normatividad y certificaciones aplicables a los sistemas fotovoltaicos y un software de cálculo y diseño, cálculo y seguimiento de CRM, ¿sí? Para calcular interconexiones. Este va a ser el 15 de junio en León, Guanajuato. Todos están invitados. Si requieren mayor información, pueden comunicarse. Aquí les dejo el teléfono. Y Efren, en la Ciudad de México tuvimos un curso en marzo, me parece, y en Monterrey estuvimos en abril, Francisco. Creo que el siguiente semestre de este año vamos a volver a ir a estas ciudades, entonces les estaremos haciendo llegar la información. ¿Sí? Entonces, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por participar en estos webinars que para nosotros son muy importantes y sobre todo lo que es importante pues es darles un poquito, mucho o poco de nuestra información para que puedan crecer con sus empresas, puedan seguir con sus negocios y pues bueno, también estamos impulsando la energía solar, que eso nos ayuda a todos. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Soy el ingeniero Alejandro, les mandamos un cordial saludo de parte de todo el equipo de Solar Center y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.